Y hoy vamos a hablar de milagros, justamente. Pero el título es este, se los digo, Gente engañada, se llama. Bueno, y dice lo siguiente, Juan 6, 25. Vamos a leer dos versículos ahí del 25 al 27 en Juan 6. Esto es cuando Jesús viene de multiplicar los panes y los peces. ¿Se acuerdan? Bueno, dice esto, dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y hasta ahí vamos a leer. Padre, te pedimos que nos des revelación de esta palabra. Señor, nosotros creemos en la revelación progresiva de tu palabra, no en extensión, sino en profundidad. Señor, creemos que hay más en la profundidad de tu Espíritu para que nosotros podamos entender, comer este pan de vida y ser saciados verdaderamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía en Juan 6, Jesús viene de la otra orilla, o sea, estamos leyendo del 25 en adelante, Jesús viene de la otra orilla del mar de Galilea. La noche anterior había multiplicado los panes y los peces y después se retiró solo al monte. Sus discípulos tomaron una barca, cruzaron y en medio de la noche Él caminó sobre el agua. Todo eso está registrado. Y se reunió con ellos. Y al día siguiente la multitud no lo encontró. Acuérdense que lo querían coronar porque habían visto el milagro de los panes y los peces y lo querían coronar rey. Él era rey, pero él sabía que todavía no era su tiempo y él sabía que su coronación no debía ser ni a la fuerza ni por ese asunto, ni porque había hecho milagros. O sea, la coronación de Jesús no tenía que ver con el hacer milagros. Jesús no es un milagrero. No es eso lo importante. Él no quería eso, ¿no? Ahora, al no encontrarlo, la multitud cruza el lago también buscándolo y lo encuentra en Capernaum. Y ahí cuando lo encuentran, lo interesante es que la gente está buscando a Jesús y Él lo dice acá, pero no por quién es Jesús. No les importa quién es Jesús demasiado. Lo que les importa es ¿qué cosa? Que comieron el pan y se saciaron, ¿verdad? O sea, lo que la gente buscaba era el pan. Y Él dice y los confronta fuertemente y les dice, fíjense que en ese momento es donde hay más gente siguiendo a Jesús, mucha gente siguiendo a Jesús, una multitud, una muchedumbre. Y en ese momento los confronta y a partir de ahí se empiezan a ir. Hasta que llegan un momento en donde Jesús les dice a los discípulos, ¿qué les dice? ¿También ustedes quieren irse? ¿También vosotros queréis iros? Y Pedro le sale ahí, le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú nos das palabras de vida eterna, ¿no? Pero piensen que venía una muchedumbre y este es el momento pivotal, digamos, el momento en donde Jesús confronta a la multitud y le dice, no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Eso les dice parafraseando. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Jesús en esto? ¿Cuál les parece que es la enseñanza? ¿Qué quiere decir esto? Pensemos un poco juntos. ¿Qué quiere decir? No trabajen por las cosas temporales, trabajen por las cosas eternas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Salvar el alma. Salvar el alma, pero sí, pero en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Esforzarnos por lo eterno. Esforzarnos por lo eterno. Perfecto. Entonces, Jesús nos está enseñando esto. El verdadero propósito de seguirlo no es recibir beneficios temporales y perecederos, a pesar de que mucha gente lo sigue hoy, aún hoy, por eso. De hecho, si nosotros vamos a la 90% de las iglesias, los cultos más asistidos son los cultos de milagros. ¿Por qué? Porque la gente quiere un milagro, necesita un milagro. Y todos necesitamos milagros, ¿verdad?
¿Hay algo malo con eso? No, no hay nada malo con eso. Ahora, sí hay algo malo si nosotros vivimos de milagro en milagro. O sea, si nosotros necesitamos un milagro constantemente para vivir, eso quiere decir que algo no funciona. Es más, te digo, si vos necesitas un milagro y que Dios haga algo que para vos es posible hacer, ahí sí estamos mal. Porque en realidad Dios es el Dios de los imposibles. Los milagros son para cosas imposibles, no para pagar la factura de mañana. Puede ser que ocasionalmente sí. Ocasionalmente necesites un milagro para poder pagar la factura. Nosotros lo necesitamos acá para poder construir esto. Es así, a veces es así, pero no puede ser esa la norma. Ahora, los cultos más asistidos son los de milagros. ¿Por qué? Es más, la mayoría de los pastores publicita, ¿no? Culto de milagros, ¿no? Y todo el mundo, y vamos a orar por milagros. Y la gente va porque todos necesitan un milagro y está bien eso. Ahora, Jesús dice, hay un camino más excelente. Hay un camino más alto. Es el camino del amor, en el fondo. Es el camino del amor. Pero ¿en qué se factibiliza el camino del amor? Vamos a verlo en detalle. A ver, el pan milagroso que habían comido era el resultado de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. ¿Se acuerdan de eso? Chiquito, que estaba ahí, tiene 5 panes, 2 peces, Jesús lo multiplica y alimenta a más de 5.000 personas con esta comida. Lo cual deja a la multitud completamente asombrada y deseando hacerlo rey por la fuerza. Ahora, fíjense que toda esta gente no está siguiendo a Jesús por quien es y no se está dando cuenta que en realidad Jesús, si uno sigue a Jesús, Jesús puede hacer cualquier milagro en cualquier momento. O sea, es mejor tener al hacedor de milagros que al milagro. Es mejor buscar al creador que a la criatura. Y muchos de estos están buscando a Jesús no por quién es, sino por lo que le puede dar. Ahora, ¿eso cómo se llama en el mundo? Conveniencia, interés. Esa es la base de la prostitución, por ejemplo. ¿No? O sea, cuando en el libro de Oseas se llama a la iglesia una prostituta, o al pueblo de Israel una prostituta, no es un insulto. Si la motivación es interés, digo, acá estamos yendo a lo más profundo del corazón, ¿no? ¿Por qué razón nosotros seguimos a Dios? ¿Es esperando algo? Porque yo te aseguro que en tu infancia o en tu infancia espiritual, te diría, cuando vos sos un bebé espiritual, Dios te arropa con algodones y te va a dar un montón de milagros que vos ni siquiera estás buscando y te va a mostrar una vida que después, cuando vos creces y sos adolescente, empieza medio a ver, yo a Joaquín, que es mi hijo de 12 años, hasta hace 7, 8 años le toleraba cosas que hoy no le tolero más. ¿Se entiende? A Tomás y a Juan lo mismo. Tomás y Juan podían al año y medio hacerse popó en el medio del living. Podían hacerlo. Y nadie los iba a castigar por eso. Ahora, cuando tienen 16 o 17, Dios me libre. No podemos tolerar lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos iguales. Dios nos toleraba cosas en nuestra infancia espiritual y ya no las puede tolerar más. Y esta palabra es una palabra para los que teniendo necesidad de comida todavía están bebiendo leche espiritual. Y esto que Jesús nos dice es que hay gente que busca el producto de la fe en Cristo, pero no a Cristo. Hay gente que busca el resultado de Cristo, pero no a Cristo. Y eso no está mal para el que empieza, pero si uno sigue así, cuando hace mucho tiempo que está en el Evangelio, entonces esa persona está engañada. Y esa persona está engañada ¿por qué? Está engañada por nada más ni nada menos que el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el primer mandamiento que Dios nos dio, ¿cuál es? A ver, vamos a razonar juntos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos.
lo cual excluye a una persona. ¿Quién es esa persona? Yo mismo, ¿verdad? He escuchado esa pavada de que para amar al prójimo primero tenés que amar a vos, y eso es absoluta bosta, digamos. Porque no ese es el punto, no es ese. El punto es que el estándar del amor hacia el prójimo es como mínimo lo mismo que a vos, de ahí para arriba. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, si vos amás a otro menos que a vos, estás pecando. O sea, tenés que amar por lo menos al otro un poco más que a vos o igual a vos, mínimo. Esa es la ley. Pues ese es el mandamiento primero. ¿Tá? Entonces, el problema, gran problema que existe acá, es que la guerra que es en nuestra mente, ¿cuántos saben que la batalla es en nuestra mente? ¿Verdad? Efesios 6, léanlo después, la batalla es en la mente. O sea, el diablo, todo empieza en la mente y todo termina en la mente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos generan ¿qué? Conductas. Por eso digo que uno atrae lo que piensa finalmente, ¿no? Porque pensamientos, conductas, conductas, hábitos, hábitos, carácter. Y carácter es finalmente lo que termina teniendo un impacto en lo que es la vida de cada uno. Depende cómo una persona es, lo que termina pasándole a esa persona. No hay mucha ciencia, por eso Dios va a traer algunas cosas externas, pero sobre todo trabaja internamente y te deja a vos todo el resto. Entonces, el tema es que si vos querés encontrar una persona engañada, esa persona va a estar siempre pensando en lo propio antes que en lo de los demás. Y siempre va a estar pensando en sus cosas como primer asunto. Y el diablo es un experto en inducir ese tipo de comportamiento. Él lo que quiere es mantenerte ensimismado. Ensimismado, ustedes saben de dónde viene esa palabra, ¿no? Viene de en sí mismo, o sea, ensimismado. Una persona que está ausente, pensando en su pasado, pensando en su futuro, pensando en qué cosas lo pueden beneficiar, tratando de sacar algo de ventaja para poder lograr una posición, etc. Nosotros sabemos lo que es. En el mundo se llama egocentrismo. Pero si vos querés encontrar una persona engañada, busca estas cosas, estas señales. Alguien que busca sentimientos, alguien que busca placeres, alguien que busca experiencias, alguien que busca bendiciones para sí mismo, por sobre todo. Busca a alguien que hable de recibir en la iglesia. Hoy voy a recibir, ¿no? Cuando sabemos que más bienaventurado es dar que recibir. Es alguien que está buscando el resultado de la fe en Cristo, pero no tiene fe en Cristo. Solo le interesa el resultado. No están consumidos por la magnificencia, el honor, la gloria, el poder de Jesús, sino que buscan el resultado de eso, el producto de eso. Y esto también es responsabilidad de los pastores y de la gente que enseña en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces los pastores, simplemente por miedo, y porque vivimos en una época en donde el egocentrismo se ha ido al extremo, y porque la gente siempre está cada vez más ensimismada y más preocupada por sí misma, que en muchos lugares se vende específicamente eso, un evangelio de oferta. Vení a la iglesia y Dios te va a bendecir. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos saben que ese no es el mensaje? Ese no es el mensaje. Vení a la iglesia y Dios tiene un plan para tu vida, no es el mensaje. Vení a la iglesia y Dios te va a bendecir, no es un mensaje tampoco. Es verdad que vas a venir a la iglesia y Dios te va a bendecir, pero no como te imaginas. Te va a bendecir derribando todo lo viejo y construyendo algo nuevo. Te va a bendecir derribando las cosas que te llevaban de mal en peor y un carácter que no tenía ningún tipo de impacto y edificando una casa eterna que va a tener un significado eterno y una significancia eterna y va a hacer obras que no son para este mundo sino que son significativas en la eternidad. Dios, cuando llama, capacita, pero siempre llama conforme a un propósito. Y el propósito no es un propósito que tenga que ver con vos mismo.
Acordate, decíselo al que está al lado tuyo, tu propósito no tiene que ver con vos mismo. Escuchen, si entendemos esto, este es el asunto más liberador que existe. Esto, si uno entiende esto, es absolutamente liberador. Es más, ¿saben cuál es el gran intercambio entre Jesús y nosotros? Algunos dicen, sí, Él pagó por nuestros pecados, nosotros no tenemos que pagar, o Él vino a esta tierra y se humilló para que nosotros podamos ser bendecidos, etcétera, etcétera. Pero el gran intercambio es este. Él te dice, ocupate de los míos y yo me voy a ocupar de vos. Vos no vas a tener que ocuparte de vos nunca más. Perdete en eso, ocupate de los otros. Es más, si vos entras a un cuarto, a este cuarto, y no estás en el negocio de ocuparte de los demás, no estás en el negocio de Dios. ¿Estás en el negocio de quién? El diablo lo que quiere es llevarte a que vos te ocupes cada vez más de vos mismo y que estés cada vez más ensimismado y que pongas tu propia persona como lo más importante de todo. Y nunca se habla de esto en la iglesia. ¿Qué se hace? Se fogonea al otro. Vení y recibí tu milagro. Tanto que de repente vamos a iglesias a veces y vas a abrazar a una persona y te dice, no me toques que voy a perder la unción. ¿No? ¿Sabemos eso? No, me recibí todo hoy. Me recibí todo, es malísimo. Deberíamos decirle, vergüenza te debería dar haberte recibido todo y no soltar nada, ¿no? ¿Para qué recibimos? Para dar. Es importante recibir para dar, digamos. Pero si no damos, no estamos en el negocio de Dios, no estamos en el flujo de Dios. ¿Qué pasa? Ustedes conocen la historia de las vasijas llenas de aceite, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando dejaron de dar, ¿qué pasó? Se cortó el flujo del aceite. Y así es con nosotros. Dios es una persona que tiene una identidad de cambio, transformación y vida. Y la vida es dinámica, la vida es fluir. Y cuando uno deja de fluir, entonces, ¿qué hay? Muerte. Deja de vivir. Entonces, es verdad que Dios te va a bendecir, pero eso no es lo importante. Yo lo único que escucho últimamente de la iglesia es gente que quiere bendición. No acá, no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de otros. Necesito que Dios me bendiga. Y yo creo que eso tiene que ver con la búsqueda de Dios para lo terrenal. Fíjense lo que dice Filipenses 3, versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo, llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Justamente lo que dice. Ahora, fíjense que en esta lógica, en esta dinámica, Dios pasa a ser un Dios siervo. Es un Dios que yo sostengo en mi mano y le ordeno las cosas que yo quiero. Las cosas o le pido las cosas que yo quiero, pero es un Dios que me sirve a mí. Cuando debería ser como, al revés, ¿verdad? O sea, una oración que te puede cambiar la vida, y te lo digo hoy, y si te llevas algo de acá, llévate esto. Pedile a Dios que te use. Que esa sea tu oración. No, Señor, dame. Él sabe de qué cosas tenés necesidad, dice la palabra. No te engañes. Él sabe absolutamente, antes que le pidas, ya sabe lo que necesitas. Por eso Mateo 6 entero habla de eso. Dice, no le pidas lo que necesitas. Él ya sabe de qué cosas tenés necesidad. Pedile que te use. Y si vos le pedís que te use, siempre vas a estar cumpliendo tu propósito, porque Él jamás te va a usar para vos. Te va a usar siempre en relación a otros, y cuando Él te empieza a usar en relación a otros, empezás a cumplir tu propósito. Porque tu propósito, de nuevo, no está relacionado con vos, en tanto está relacionado a otros y sí te concibe a vos en relación a otros. Por eso estás en un cuerpo, por eso estás en una iglesia. Ahora,
¿Saben cuál es el problema de los buscadores de milagros? ¿Cuál es el problema de la gente que necesita todo el tiempo un milagro para vivir? Y no que esté mal, ¿eh? Yo digo, hay veces que necesitamos milagros. Pero ¿cuál es el problema de estar necesitando siempre un milagro para vivir? Que eso denota un estado de victimización. O sea, muchos de nosotros vivimos en posición de víctimas. Nos hemos puesto en el lugar de víctima, ¿no? Y lo digo con toda la compasión del mundo. La mayoría de la gente, sobre todo la gente que viene a la iglesia, porque la gente que viene a la iglesia, ustedes saben, todos nosotros hemos llegado medio quebrados, rotos. O sea, yo llegué, era drogadicto, alcohólico, estaba en el peor momento de mi vida. Si Dios no me salvaba, me moría. Y realmente uno llega muy mal. Pero eso, al principio, está bien. Es un estado, les diría, infantil. Pero en ese estado tenemos que evolucionar. No podemos seguir cuando tenemos 17 años de iglesia siendo víctimas. Estamos en la adolescencia de la iglesia, en nuestra adolescencia espiritual. No podemos seguir siendo víctimas. Dios lo que hace en ese momento es no nos tolera ya las cosas que nos toleraba al principio. Y para la mayoría de la gente eso está justificado. La gente dice, necesito procesar mi pasado. Necesito procesar mis traumas. Vos no sabés lo que era mi papá. Un loco. Me fajaba todos los días. Mi mamá, una mujer neurótica. No venía nunca, me abandonaba. Mis hermanos me pegaban, no sé, lo que sea. Tal persona me abusó. Uno vive, ¿no?, de repente justificando su pasado o justificando su proceder actual por su pasado. Y el problema con esa victimización, escuchen, es amplio, pero el principal problema, ¿sabes cuál es? Que vos, al victimizarte, perdés toda capacidad de poder personal. No tenés ningún poder. La persona que es una víctima está seteado para quejarse, es decir, empieza a realmente... La persona que se queja constantemente y que se considera una víctima, empieza a darse cuenta que se empieza a quedar sola. La persona quejosa es una candidata para quedarse sola. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estar al lado de los quejosos. No quiere. Entonces, en el mundo, si vos querés, por ejemplo, si querés mantener un trabajo, pero todo el tiempo te estás quejando y tu jefe te está escuchando, ¿qué quiere decir eso? ¿Vas a terminar cómo? Te quejas de la cantidad de trabajo que tenés, te quejas de que el trabajo no es del sueldo, de esto, de lo otro. ¿Cómo terminás? En la calle, afuera, ¿verdad? Y lo peor es que estamos ofendiendo a Dios cuando nos quejamos. Estamos ofendiendo a Dios porque Dios nos ha dado, ¿cuánto? Mucho. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios les dio? Levanten la mano. Bueno, bien, gloria a Dios. Estamos agradecidos por lo que Dios nos dio. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué nos victimizamos tanto? No somos víctimas. Decía que está al lado tuyo, no somos víctimas. No somos víctimas. Somos agraciados. Somos gente que ha recibido más de lo que debería haber merecido. Y sin embargo, la victimización es una falta de responsabilidad, de poder personal, y atrae circunstancias que atenta contra nuestra propia evolución y progreso personal. Acuérdense, no podemos estarle pidiendo a Dios lo posible, no podemos, porque Dios es el Dios de los imposibles. O sea que si algo es posible, no se lo podemos pedir a Dios. Nos corresponde a quienes, a nosotros, porque es posible. Entonces, si es posible y vos se lo pedís a Dios, ¿Dios qué va a decir? No, de vuelta a Jardín de Infantes. Ahí sí Dios te daba lo posible. ¿Por qué? Porque vos llorabas y venía la mamadera, ¿no? O llorabas y te cambiaban el pañal. Pero ahora ya no es más así. Entonces hemos evolucionado y bueno, y parte de eso tiene que ver con aprender a resistir dignamente. Acuérdense de esa canción, Resistiré. Es un himno. Escuchen. No, pero seriamente. Porque ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Escuchen, ¿qué hacemos? Estamos en posición de víctima, ¿no? Y yo lo digo, a ver, siendo yo el primero que hago esto,
O sea, no estoy diciendo, estoy autoanalizándome yo y haciendo introspección yo en este momento. Yo a veces, o sea, yo me quejo de cosas, ¿no? Me quejo de esto, me quejo de lo otro. La pobre María no me puede escuchar más. Me quejo. Entonces, cuando me quejo, ¿cuál es mi tendencia? Claro, me siento frustrado, ¿no? Frustración. ¿Cuántos han tenido algún sentimiento de frustración esta semana? Si hay unción de honestidad acá, levanten la mano que no. Bueno, todos vivimos una vida en donde hay un componente de frustración. Esto es un mundo caído, vivimos acá. No hay forma de que no pase. Lo otro es un engaño. Si vos vas a una iglesia donde te dicen, che, somos campeones, todo va a estar bien, no puedes estar mal, qué sé yo, y estás yendo a un lugar que no te están diciendo la verdad, te están engañando. Entonces, es normal, vos tenés que aprender a lidiar con las emociones negativas. Emociones negativas son buenas, escúchame, no son malas, son buenas. Lo único que tenemos que hacer es ser valientes y prepararnos para resistirlas. Entonces, te dicen, vos estás quejándote y qué sé yo, estás en la posición de víctima. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tratamos de, a ver, ¿cuál es la palabra? Me sale mediatizar la frustración, pero no sé si es mediatizar, es como... ¿Cómo? No, exteriorizar no, al revés. Es como compensar. Trato de compensar la frustración ¿con qué? Comida, dice alguien. ¿Qué más? No lo dije yo. Pero sí, con comida. Un chocolatito, ¿no? Chocolatito. Soy feliz nuevamente. Trabajo, muy bien. Algún proyecto, algo que nos, ¿no? A algunos se le da por un vasito de cerveza, o un pecado mortal, sexo. No, pero digo, hay un montón de cosas, ¿no? Scroll, muy bien, Instagram, TikTok. TikTok es como la droga del momento, ¿no? O sea, a mis hijos no los puedo sacar, están así, tirados así. Yo no sé, ponen la cabeza, ¿viste eso? Ponen la cabeza así... estuvieran catatónicos. Y digo, ¿qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa? Y está con los brazos... No, pero ¿cómo funciona esta? Ustedes saben cómo funcionan esas cosas. O sea, literalmente es una droga. Ustedes saben que lo mismo que gatilla la heroína o el chocolate o lo que sea, es dopamina. Se llama dopa, de dopar, mina, de mina. Dopamina es un neurotransmisor. Saben que la dopamina, mucha gente hablando de la dopamina en este tiempo, es el neurotransmisor que mantiene a la raza humana viva. O sea, es lo que de repente tenía el cazador primitivo para salir a cazar, porque cazaba, porque después recibía una descarga de dopamina cuando lograba cazar, ¿no? Y se sentía bien por eso. Generaba placer por hacer algo. Lo que pasa, el problema en este tiempo es que la dopamina es muy barata. Muy fácil generar dopamina. Entonces hay como una sobrecarga de dopamina en el cerebro y eso mata neuronas. Con lo cual, cuando vos tenés dopamina constante, se van muriendo las neuronas y para lograr sentir lo mismo que ayer con la misma cantidad, te quedas corto. Entonces siempre te deja con ganas de más. Y eso es como cualquier droga. La heroína funciona así porque funciona a partir de la descarga de dopamina, es lo mismo. Entonces, el opio lo que genera es eso, genera una sensación de bienestar. Entonces vos estás jugando un jueguito o scrolleando o estás comiendo de más o estás, no sé, sexo ilícito, lo que sea. O sea, cualquier cosa que la gente haga para tratar de compensar, porque escuchen, todo esto son mecanismos compensatorios de la frustración. No banco mi vida tal como es. Entonces, tomo para olvidar, como para olvidar, escroleo para olvidar, ¿no? O sea, veo Netflix para olvidar. Todo tiene dopamina involucrada. Ahora, hay otro neurotransmisor que da verdaderamente felicidad. Trae sensación de paz y de felicidad. ¿Saben cuál es? ¿Cómo se llama? Serotonina. Muy bien, todos saben. Serotonina tiene una característica. Primero, la descarga de dopamina inhibe la formación de serotonina.
O sea que, para que vos sepas, la búsqueda del placer siempre va en contra de tu felicidad. Para que vos lo sepas, es un concepto importante. Si vos pensás que vas a ser feliz por comerte ese próximo chocolate, mentira. Te lo comes y después te sentís peor, cola de paja. ¿Por qué? Porque la dopamina genera eso, que siempre te quedas con ganas de más y nunca nada alcanza. La dopamina viene hasta por la codicia. ¿Entienden? O sea, codicio una cosa, la quiero tener, la recibo, la consigo, ¿me duró cuánto? Lo que duró la descarga de dopamina, después ya me siento mal, necesito algo más. Por eso uno dice, ¿por qué esta gente que ya tiene tanto necesita más? Porque está funcionando en un mecanismo adictivo. ¿Se entiende? Entonces, a ver, todo eso te saca poder personal y no te lleva a la felicidad. A lo que te lleva es a una... Creo que Pablo lo pone bien, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, o dominar de ninguna, dice en realidad, ¿no? Y también dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, nos está planteando ese embriagarse con vino. Imagínense qué es. Es conseguir dopamina barata, rápida. Quiero evadirme la frustración, quiero compensar la frustración. ¿Está? Y sí, me olvidé por un rato. Ahora, me levanté al otro día. ¿Cómo me siento? Le fallé a Dios, me duele, tengo un cuerno acá, no me duele la cabeza, qué sé yo. No sé, yo que era alcohólico y drogadicto, sé cómo es ese sentimiento de resaca y qué sé yo, me emborraché, no lo tendría que haber hecho, terminé haciendo algo que no quería hacer. Pero entiendo también que es un mecanismo compensatorio de la frustración, entiendo también eso. Ahora, acuérdense una cosa, todos esos mecanismos, comida, cualquiera que veamos, comida, bebida, drogas, alcohol, sexo, internet, todo eso, son mecanismos falsos para la búsqueda de la felicidad. A mí me lo dijo un pastor que también era drogadicto. Primera entrevista que tuve con un pastor me dijo, Felipe, ¿a vos te gustaba la cocaína, te gustaba la marihuana, te gustaba el alcohol, te gustaba esto? Todo eso es una copia de lo que da el Espíritu Santo. Me dijo eso. El Espíritu Santo te da todo eso y más si vos buscas a Dios. La misma cosa, ¿eh? ¿A vos te gustaba esa confianza que tenías con la cocaína? Bueno, es la misma confianza que tenían los apóstoles cuando predicaban. Viene por el Espíritu Santo. Me dijo, todo es lo mismo, lo que pasa es que el diablo es un experto en hacer cosas que te pueden meter en vos mismo. Es un experto en cambiar. El diablo lo que quiere en el fondo es cambiar tu foco de salir hacia afuera a venir hacia adentro. Él quiere que vos te enfoques en vos mismo. Si el diablo te puede tener, escúchame, si el diablo te puede tener suficientemente ensimismado como para que tu problema sea tan grande que vos nunca te vas a ocupar del problema de alguien más, entonces el diablo ganó la batalla. Vos sos una persona débil, vencida, no podés seguir, vas a terminar así, metido y por gracia de Dios serás salvo, pero no vas a poder hacer nada significativo en tu vida. Entonces, el llamado hoy, yo sé que es duro el llamado es un llamado duro, pero es un llamado a salir de nosotros mismos, a que nos importe más el otro que nosotros, es un llamado del amor. Por eso 1 Corintios 13, que viene después de 1 Corintios 12, donde habla de los dones espirituales, de los milagros, de todas esas cosas, dice, pero yo les quiero mostrar un camino más excelente. Es el camino del amor. Y el camino del amor es hay amor el día que te importa más otra persona, Dios y otra persona más que vos mismo. Si no, no hay amor. Es más, los hijos, cuando nosotros tenemos hijos, son una muy buena escuela de Dios para aprender a amar a alguien más que a nosotros mismos. ¿No? Uno sabe que si a un hijo le van a disparar, te pones vos adelante y que te maten a vos. Eso es ¿no? Cuando uno tiene hijos se da cuenta. Antes de tener hijos capaz que no lo sintió nunca eso, pero el día que tiene hijos dice, yo me pondría 20 veces, que me maten 20 meses antes de que se muera un hijo mío, ¿no? Me muero yo 1000 veces. Y esa es la escuela de Dios. Pero eso que Dios nos enseña con nuestros hijos, Jesús dijo también los gentiles aman a los que los aman. También los incrédulos aman a los que los aman.
¿Qué tal si vos fueras la solución para un problema de alguien que no amás? Y Dios quisiera trabajar el amor, porque ese es el gran problema, ¿no? Todos nosotros queremos hacer cosas buenas por gente a la que amamos y que nos ama. Pero ¿qué tal si el desafío de Dios fuera hacer obras significativas en la vida por gente que no conoces y a la cual no amás? Y que son enemigos tuyos, capaz. Y no se lo merecen. Muy bien, Tana. Por eso el mandato de Jesús es amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Ahora, en resumen, Jesús dijo, no trabajen por la comida de este mundo, porque la comida de este mundo, ¿para quién es? Para nosotros. Es para saciarnos nosotros, generalmente es para compensar frustración. Les digo aparte, hablé un poco acá de la queja, no nos quejemos más. Acuérdense una cosa, y se lo voy a decir bien suavecito. En aquel día daremos cuenta de toda palabra ociosa que hayamos hablado. Y las quejas que son palabras ociosas. ¿Saben lo que quiere decir negocio? Negocio, ¿qué quiere decir? Negación del ocio. Quiere decir que uno está haciendo algo productivo. Negocio, cuando decimos negocio, no es que estemos hablando de mercantilismo, estamos hablando de algo productivo. Cuando digo Dios está en el negocio, digo Dios está en la producción de, etcétera, ¿no? Porque hacer un negocio es hacer algo productivo, una inversión. Pero ocio es lo opuesto. El ocio es lo que no lleva a nada. Y la queja a lo único que te lleva es a victimizarte. Y quiero darte una clave. Vos sabés que los neurocientíficos detectaron esto, que lo que vos le decís a tu cerebro se lo cree, sea verdad o no. Entonces cuando vos te empezás a quejar, te estás quejando de lo que te pasa, y el cerebro empieza a creer que todo aquello de lo cual vos te quejas es verdad, lo escucha y lo cree. Entonces es un círculo como vicioso, malísimo, porque te limita un montón. Porque de repente conoces una persona que querría darte trabajo, querría que te lo ayudara, no sé qué, y escucha tu primer palabra y sale una palabra que no es una queja capaz, pero está teñida de todo lo que tu cerebro fue aprendiendo mientras te fuiste quejando. Por eso la palabra dice, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto, del mal procede. ¿Qué quiere decir? Es ociosa. Entonces, si vos te vas a escúchame, regla de oro, si vos vas a hablar de alguien, con otra persona, solamente se pueden decir cosas buenas, no se pueden decir cosas malas. El resto es murmuración, ¿no? O sea, si no tenés algo amable para decir de una persona, no lo digas. Segunda cosa, si vas a hablar palabras ociosas, cerrá la boca. Cerrá la boca, porque esto es así. La forma de generar maldición en tu vida es a través de esas palabras ociosas que terminan matándote. Ahora, simplemente quiero decirte, hay gente que lucra con este engaño. Hay un montón de gente que le encanta engañar gente, porque ahí hay gente que le gusta la mentira, le gusta que le mientan y juega ese jueguito de mentime y yo te sigo, ¿no? Mentime y te sigo. Si no, Generación Zoe y todas estas cosas nunca hubieran tenido ¿no? Entre cristianos. Hoy hay una cantidad de estafas piramidales entre cristianos. La gente cree cualquier cosa que le infle un poco el ego. Y yo lo que quiero decirte es, tu identidad nunca fue hecha para vos. Tu propósito no tiene que ver con vos. No sos quien sos para vos. Fuiste pensado como una ayuda a otros. Dios te diseñó como una ayuda a otros. Si me preguntas a mí, ¿cómo me diseñó Dios? Y Dios me diseñó en este rol que tengo de pastor para que ustedes ganen, no para que yo gane. O sea, mi negocio es que ustedes ganen, que vos ganes. Mi método es
intentar predicar la verdad todo lo que puedo y en la consejería poder hablar la verdad todo lo que puedo. ¿Para qué? Para desengañar, para que caigan las vendas mágicas y la gente no crea cosas ilusorias que en realidad los debilitan. Por eso a veces soy duro. Ustedes saben, muchos de los que hemos hablado saben que yo les digo la verdad como es y a veces no gusta. Pero ¿vieron cómo Jesús se lo dijo al joven rico? Que dice, lo amó y le dijo, ve, vende todo lo que tienes. Dice antes que lo amó, ¿por qué? Porque el que verdaderamente te ama, te va a decir la verdad. El que no te ama te va a decir una mentira, porque le conviene que vos estés más agarrado y más, ¿no? Que dependas porque sos alguien. Todo el mundo quiere gente que le dora la píldora. Es difícil el que te dice la verdad. Porque muchos no queremos escuchar la verdad. Queremos volver y comernos el chocolatito. Queremos volver y tomarnos el vasito de vino. Queremos compensar. Queremos seguir pensando en nosotros mismos. No nos gusta pensar en los demás. Pero el diablo, si puede mantenerte ahí, si puede mantenerte en ese rincón, sintiéndote un pobrecito y pensando solamente en vos, ganó la batalla. Porque las dos cosas van juntas. No es que vos pensás en vos porque estás bárbaro. Pensás en vos porque pensás en todos los problemas que tengo. ¿Sabes cuál es la forma de que se te vayan todos los problemas? Te voy a dar una revelación. Esta sí es revelación profunda. Empezó a ocuparte de los problemas de otros. Se te van los tuyos. ¿Saben? ¿Saben eso? Es una gran verdad. El día que vos te empezás a preocupar de los problemas de otra persona, los tuyos desaparecieron como por arte de magia. Y ya sos conocido en el infierno. En el cielo, pero conocido en el infierno ¿por qué digo conocido en el infierno? Porque el diablo ya no se mete más con vos. El diablo se mete con vos mientras vos estés muy preocupado de tu propio problema. Y cuanto más tenés su problema y más atención le prestás, más grande se vuelve y más el diablo está contento. Por eso te digo, si vos querés salir de esto, empezó a ocuparte de problemas de otros y cuando sea un problema tuyo, dejáselo a Dios. Él sabe de qué tenés necesidad. No tenés ni que pensar un momento más en tu problema, ni siquiera decírselo a otro. No tenés por qué. Si ustedes me conocen a mí, saben que yo no les cuento mis problemas. ¿A quién le cuento mis problemas? No porque esté mal, yo tengo miles de problemas, pero no ando por ahí contando mis problemas. ¿Saben por qué? Porque no quiero victimizarme y tengo un montón de problemas. Y muchas veces tengo problemas graves y siento que mi vida se cae y que no voy a llegar, o sea, este tema de la iglesia y la inversión y qué sé yo, y la cantidad y las cosas que hubo que hacer y los trabajos, fui cambiando de trabajo, me echaron de trabajo. Todo este tiempo, mientras estuve acá, cambié de trabajo 3 veces. ¿Algunas me escucharon quejarme del trabajo? Cambié de trabajo 3 veces, me echaron 2 veces. Y sigo adelante y Dios me bendijo cada vez y me ayudó y me indemnizaron bien y eso me sirvió para seguir construyendo la iglesia, más indemnizaciones para comprar más edificio, hacer más obra. Pero yo no les cuento mis problemas, pero no porque soy el pastor y no puedo contar mi problema. Es porque no me quiero victimizar porque el diablo no me va a ganar. Escúchame, Jesús, y termino con esto, pueden subir los músicos, Jesús ya venció. Jesús no vino a este mundo a vencer al diablo. Sí vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y qué quiere decir deshacer las obras del diablo? En tu vida y en la mía. ¿Cuál es la obra del diablo? Que te enfoques en vos y en tus problemas. Que cuando pienses en Dios, pienses en un milagro. Esa es la obra del diablo. Jesús trató de ser... el diablo intentó tentar a Jesús en el desierto. ¿Con qué? Con eso. Pedite un milagrito. Estás con hambre. Estás con hambre, tanta hambre que tenés inanición. Inanición es literalmente que tenés tanta hambre que los músculos se están empezando a consumir a sí mismos. O sea, no hay más nutrición, no tenés nada. ¿Qué es lo primero que le dice el diablo? ¿Por qué no le pedís a esta piedra que se convierte en pan? Si vos podés hacerlo. Y la segunda vez... es lo mismo, le dice, tirate de este pináculo del templo, igual van a venir ángeles que por milagro te van a agarrar. Lo tienta con milagros. Y Jesús le dice, de ninguna manera, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso hace que Jesús principie su ministerio, empiece su ministerio ¿cómo?
¿Cómo lo principió su ministerio? En el poder del Espíritu Santo, habiendo vencido. Acordate, vos vencés al diablo cuando el diablo se da cuenta que ya no tiene un punto. No dejes nunca que el diablo te agarre el punto. ¿Cuál es ese punto en donde vos te vas para atrás, que ya no avanzás? ¿Cuál es el punto donde vos ya no podés dejar de pensar en tus propios problemas? ¿Cuál es el punto? Porque el diablo te lo va a traer para ver qué haces. Entonces vos le tenés que demostrar siempre que vos siempre estás para afuera, nunca para adentro. Siempre ocupado por los demás, nunca por vos. Siempre amando al otro, nunca a vos mismo. Siempre negándote a vos mismo. Por eso Jesús dijo, escuchen, les habló no a estos millones que lo seguían o miles que lo seguían, no. Le habló a los 5 o 6 que tenía al final y le dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y de eso estaba hablando precisamente.